una función creciente o una función decreciente, ¿no? Y ahí damos la definición previa al teorema. Se dice que f es una función creciente sobre un intervalo AB si, ojo, f de A es menor que f de B, siempre que A sea menor que B. En otras palabras, si A es menor que B, entonces f de A tiene que ser menor que f de B. La definición de una función creciente, ¿no? Y para el caso de que sea decreciente, esta es para que sea una función creciente. Para una función decreciente, si A es menor que B, entonces f de A tiene que ser mayor que f de B. Las imágenes se invierten en cuanto a la relación de orden, ¿no? Y eso se puede entender acá, desde el punto de vista gráfico, uno lo puede entender así. En algunos textos probablemente van a encontrar esto: monótona creciente, monótona estrictamente creciente, ¿no? Algunos hablan de esto, ¿eh? Función monótona creciente, función monótona estrictamente creciente. El hecho de incluir esa palabrita estrictamente significa que como su nombre lo indica, pues siempre es una función creciente. El caso concreto de la función tangente, por ejemplo. La función tangente siempre es una función creciente, ¿no? La función lineal con pendiente positiva siempre es una función creciente, es así. La gráfica de la función lineal es esta de acá, siempre y cuando la función sea positiva. Es una función que crece. Pero esa es una función estrictamente creciente. Monótona creciente lo puedo entender así, en términos gráficos, ¿sabes? Esto podría ser una función monótona creciente. ¿Cuál es la diferencia con una función estrictamente creciente? Que acá, por ejemplo, para este intervalo la función crece, 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 crece. A partir de ahí se vuelve constante. Y luego vuelve a crecer. Lo que queda claro es que nunca decrece. Entonces es una función monótona creciente. ¿Creciente o constante? Creciente, constante, creciente. Es una función creciente. Pero si fuera una función estrictamente creciente sería esto de acá, por ejemplo. Esta función siempre es creciente. Como su mismo nombre es estrictamente creciente. Probablemente en los textos va a encontrar eso, ¿no? Bueno, acá no hablamos de eso, simplemente hablamos de una función creciente y una función decreciente. En el supuesto de que sea creciente, tomo dos elementos en el dominio, digamos que es el dominio de todos los reales, tomo dos elementos con una determinada relación de orden, A y B, por ejemplo. Es obvio que A es menor que B. Veamos cómo son sus imágenes. Ojo por acá. Por acá está la imagen de A. Y por acá encontramos la imagen de B. A es menor que B. Y observen qué relación hay entre sus imágenes. F de A también es menor que F de B. Eso ocurre gracias a que la función es creciente. Si fuera decreciente, ojo, estaríamos en esta situación. Por acá. Si la función fuera decreciente, sería algo así, ¿no? Tomo dos elementos en el dominio. Por ejemplo, acá, A y B. Está claro que A es menor que B. Sus imágenes. La imagen de A estará por acá. Y la imagen de B estará por acá. ¿Qué observamos? Siendo A menor que B, ¿qué pasa con sus imágenes? F de A ahora es mayor que F de B. A es menor que B, pero F de A es mayor que F de B.
Y eso se da gracias a que la función es decreciente. Las imágenes cambian. Acá la función es creciente. Bueno, algo de eso hay que entenderlo desde este punto de vista en cuanto a la definición. Entonces, vamos a ver el siguiente teorema, que es el teorema de la monotonía, ¿no? Dice que si la primera derivada de f es positiva para todos los x en un intervalo, entonces está diciendo que la función en ese intervalo es creciente. 2. Si la primera derivada es menor que 0 o negativa para todos los x en un intervalo, entonces es porque la función en ese intervalo es decreciente. Entonces, el hecho de que la función sea creciente o decreciente, como que esa información me lo va a dar la primera derivada. La primera derivada me está diciendo entonces, cuando vamos a hacer un análisis, de que si la primera derivada es positiva, esto me está diciendo que la función es creciente en ese intervalo, ¿no? Caso contrario, si fuera menor que 0, es decreciente. Veamos la demostración, por lo menos de uno nada más, ¿sí? ¿Ah? Ya están dando ticket para almuerzo. ¿Hizo? Ni idea. No lo he visto. Vamos a ver. El caso 1, ¿cuáles son las condiciones? A ver, en un teorema siempre hay hipótesis y siempre hay la tesis, lo que tú vas a demostrar. Solamente voy a mostrar uno, el caso 2 es bastante similar, queda como ejercicio. Del caso 1, ¿cuál es la hipótesis? Que la derivada es mayor a La 0. derivada de 0 para todos los x de intervalo. Esa es la hipótesis. Y lo que voy a probar es que f es creciente. Muy bien, teniendo la idea clara, entonces, por hipótesis, la primera derivada es positiva para todos los x que pertenezcan al intervalo. Vamos a ponerle a, b. Al intervalo ya le pongo a, b. Y entonces, esa hipótesis ya está implícita, te está diciendo muchas cosas ya. Ojo, esa hipótesis, claro que así taxativamente no te lo dice, pero si te está diciendo que existe la derivada, y además la derivada ¿cómo es? Es positiva. Ya te está diciendo acá implícitamente que existe la derivada. Si existe la derivada en ese intervalo, entonces es porque es continua, ¿o no? Si la función es derivable, es continua. Entonces ya, el problema no te lo dice ahí, ya te maneja teoría y dice, ah, ya. Si existe la derivada, es porque es continua y además es derivable. ¿Correcto? Entonces ya tenemos las condiciones. Primero, que ya deduje que f es continua en el intervalo a, b. Segundo, que f es derivable en el intervalo a, b. Cerrado, pero a mí me interesa el abierto para que reúna las condiciones. Entonces acá, con estas dos condiciones, puedo aplicar el teorema del valor técnico. Si es continuo y derivable, ¿qué decía? Existe un C en el intervalo a, b, tal que f' de C es igual a f de B, perdón, menos f de A sobre B menos A. Voy a aplicar esto. Entonces,
existe un X en el intervalo A, B, tal que f' de X es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ya está. Eso es gracias aquí al teorema del valor medio. Habiéndose primero verificado que se cumplan las condiciones, porque no es cuestión de aplicar el teorema si antes no se logra ver las condiciones. Pero como repito, ahí ya te está diciendo varias cosas y hay que desagregarlas. Desde el momento que te dan esto, como repito, es que existe la derivada. Y si es derivable, es continua. Ya, entonces es continua, es derivable, suficiente condiciones y requisitos para aplicar el teorema del valor medio. Entonces, ya, eso es lo que he hecho. Esta derivada por hipótesis, ¿cómo es? Menos. Entonces, f' de X es igual a f de B menos f de A sobre B menos A, pero esto por hipótesis es mayor que 0. Ahora, ¿y eso qué implica? ¿Esto qué implica? El intervalo es AB, ¿no es cierto? Si estamos trabajando sobre el intervalo AB, entonces se entiende que A es menor que B. Por lo tanto, B menos A, ¿cómo es? Mayor que 0. Mayor que 0. Esto es positivo. Y si eso es positivo, está obligando a que este numerador también sea positivo. Luego, f de B menos f de A es mayor que 0. Es decir, que f de A es menor que f de B. O f de B es mayor que f de A. Entonces, ¿eso cuándo ocurre? Estamos diciendo en otras palabras lo siguiente. Si, porque estamos trabajando en este intervalo, resumiendo todo esto, si A es menor que B, como estoy trabajando en este intervalo, entonces acabo de probar que el f de A es menor que f de B. ¿Y eso qué dice? Creciente. Que la función, ¿cómo es? Creciente. Creciente. Eso prueba, efectivamente, que f es creciente. ¿Para qué caso? Cuando la primera derivada es mayor que 0. Si la primera derivada es mayor que 0, logras probar que si A es menor que B, ¿por qué digo esto? Porque estoy trabajando en el intervalo A. Consecuencia, por tanto, si A es menor que B, entonces acabo de demostrar, haciendo uso del teorema del valor medio, que f de A es menor que f de B. Es decir, f es eso prueba la primera parte del teorema. La otra parte es muy similar. En lugar de mayor, pones menor acá. Esto es menor. Si es menor, ten en cuenta que esto es positivo, este de acá, ¿cómo tiene que ser? Menor. 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 Todo eso prueba. Es la misma idea. Muy bien. La parte 2, ejercicio, ¿no?